un incremento en la sanción para quien instale estaciones de radio piratas que luego hay en... Lo que había antes, no hay nada nuevo en ese sentido. La ley de telecomunicaciones refuerza las radios comunitarias, principalmente indígenas y afromexicanas, fortalece los derechos de las audiencias, que es algo que había quedado pendiente, le da la posibilidad a Comisión Federal de Electricidad para que en el marco comercial pueda comercializar sus acciones, sus actividades en términos de Internet, para complementar el programa Internet para Todos, esencialmente. Pero ya vamos a presentar cuáles fueron las modificaciones principales. Cierro ya. Me preguntó de cómo va a pasar el día de su cumpleaños. Pues trabajando. El domingo la pasé con el nieto, que es pues, el alma de la vida, con mi hijo, su esposa, y ahora pues voy a comer con mi marido, eso sí, pero vamos a estar trabajando. Gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, vamos a ver, hasta allá. Gracias, Presidenta. Buenos días, felicidades también. Gracias. Presidenta, sobre las leyes que nos están presentando el día de hoy, no sé si de manera muy concreta nos pueda decir exactamente qué es lo que están buscando, es decir, qué fallas tenían al momento de realizar las investigaciones, todas las tareas de seguridad que pues plantean con estas reformas. Sí. El Centro Nacional de Inteligencia, desde su formación, tiene las tareas fundamentales de la seguridad nacional, que la sigue teniendo. Quien tiene la capacidad de investigación para la persecución del delito es la Fiscalía General de la República, a través de sus propias funciones. Nosotros estamos fortaleciendo la inteligencia e investigación para la seguridad pública. Entonces se le da a CNI el que tenga las capacidades para poder coordinar labores de inteligencia e investigación para la seguridad pública, que es lo que hoy nos importa más. ¿Cómo? Fortaleciendo las capacidades de hacer carpetas de investigación para coadyuvar con el Ministerio Público, porque quien persigue el delito es el Ministerio Público. A ver, quizás sería bueno decir, si me equivoco me corrige, fiscal. Para la detención de un presunto delincuente puede ser de dos maneras. Una, en flagrancia. La Guardia Nacional, las policías tienen la labor preventiva, es decir, de vigilancia, de presencia, y pueden detener a una persona en flagrancia, en el momento en que está cometiendo el delito, y llevarlo al Ministerio Público y ahí declarar el delito que estaba cometiendo la persona. ¿Qué otra forma de detener a una persona? A través de una carpeta de investigación y una orden de aprehensión de un juez. Para hacer las carpetas de investigación, pues las hace la Fiscalía. Lo que queremos ahora es que haya un sistema nacional de inteligencia e investigación, particularmente para la delincuencia organizada, que coadyuve al Ministerio Público para fortalecer las capacidades de judicialización, para poder llevar al juez y que en efecto se tengan todas las pruebas para poder tener más órdenes de aprehensión que permitan detener a un presunto delincuente. Eso es lo que estamos fortaleciendo. Tiene capacidades la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, el Centro Nacional de Inteligencia, y las capacidades que se le dieron a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la Constitución y las capacidades que tiene la Guardia Nacional. Lo que no queremos es que cada quien investigue por su lado. Lo que queremos es que se coordinen para coadyuvar con el Ministerio Público. ¿Qué objetivo tiene esto? Reducir la impunidad, que se pueda tener las capacidades que requiere el Estado mexicano para detener a un presunto delincuente, y ya será el juez
quien determine su culpabilidad o no, a partir de las pruebas que presenta el Ministerio Público, ayudado por este gran sistema. ¿Qué más nos ayuda para acciones preventivas? Por ejemplo, la desaparición de una persona. En la ley de búsqueda y también en las capacidades que tendrá ahora este Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación, lo que queremos es que en el momento que se reporta una persona desaparecida, en ese momento se alerte a todo el país y se hagan las labores de investigación para poder encontrar a la persona en las primeras horas, que es cuando más capacidad se tiene, sea porque se extravió, sea por algún asunto que no tenga que ver con un delito o por un delito de desaparición. Entonces estamos fortaleciendo esas capacidades preventivas que nos ayuden con estos delitos. Ese es el objetivo. Por otro lado, la Guardia Nacional ya pertenece a la Defensa Nacional con su propia comandancia, que es en este momento el general Cortés. Esa comandancia y toda la Guardia Nacional requiere también sus capacidades propias, porque el Ejército tiene las suyas, la Guardia requiere sus propias capacidades de inteligencia también, de investigación y sus propias normas. ¿Cuándo puede ser un oficial de un tipo? ¿Cuándo puede ser oficial de otro tipo? ¿Cómo vas a subir en la carrera de la Guardia Nacional? Pues todo eso está establecido en la ley de la Guardia Nacional. Entonces, si se fijan, es parte de la estrategia. Nosotros hablamos de 4 ejes en la estrategia. Atención a las causas, que en realidad es toda la política social del gobierno, además de las intervenciones en algunos lugares que estamos haciendo. 2, fortalecimiento, consolidación de la Guardia Nacional como una institución de seguridad pública del Estado mexicano que pertenece a la Defensa Nacional. 3, inteligencia e investigación para disminuir la impunidad. Y 4, la coordinación. La última ley, la del Sistema Nacional de Seguridad Pública, esencialmente habla de la coordinación y también habla de una academia especial. Por ejemplo, para ser secretario de Seguridad Pública de un Estado, no viene la obligatoriedad, pero sí queremos formar secretarios de Seguridad Pública que tengan todas las capacidades, el entrenamiento y los valores de honestidad, de amor a la patria, de servicio público que debe tener un secretario de Seguridad Pública. Entonces es un sistema integral que fortalece pues toda la estrategia, que ya está dando resultados, pero al fortalecerlo también jurídicamente pues nos va a dar todavía más resultados. Una disculpa, no me presenté. Joana Flores, de Grupo ASIR. Presidenta, nada más en esta parte, entonces, ¿esto también permitiría agilizar el tiempo de las investigaciones? También, pues se fortalecen las capacidades. Muchas veces hay jueces que por corrupción no dan órdenes de aprehensión o sencillamente dan amparos al por mayor. Pero a veces un juez honesto dice, no me estás presentando las suficientes pruebas, porque ahora hay un sistema penal acusatorio que exige que haya pruebas para una detención. Entonces lo que estamos fortaleciendo y ayudando al Ministerio Público para que pues realmente estén todas las pruebas. Y no tiene nada que ver, por eso también se adelanta la consejera jurídica, porque ya me imagino lo que van a empezar a decir, que ahora queremos investigar a las personas. No, no tiene nada que ver con eso. Cuando hay una intervención telefónica, por ejemplo, por una investigación, tiene que ser orden de un juez y eso no se cambia. Así no puede haber intervenciones telefónicas si no es a través de la orden de un juez. Nunca te la aceptarían como prueba en un juicio o en una detención. Gracias, Presidenta. Y en otro tema también, recién que fue la elección del Poder Judicial, usted mencionaba que iban a revisar precisamente con la Consejería Jurídica el tema de la toga para el presidente de la Corte. No sé si ya revisaron este tema. No, si no, por no hemos decreto. revisado, pero la verdad lo podemos seguir revisando. Finalmente, lo dejamos al Congreso, vamos a dejárselo al Congreso. Finalmente, me gustaría plantearle un caso que también... Un buen juez no se define por una toga y un birrete.
se define por su honestidad, su conocimiento y cómo aplica la justicia. La toga y el birrete es pues parte de un protocolo que se definió en cierta época, pero eso no define a un buen juez, ¿no? Pero no habrá... Miren cuántos jueces corruptos no usan toga y birrete, que andan liberando impuestos, que por cierto hay varios ahí de, ya saben qué persona que debe muchos impuestos, que están por definirse estos días. ¿No habrá entonces problema, vaya, en lo jurídico? Pues no es algo que no creo que le corresponda al Ejecutivo definirlo. Pues se lo dejamos ahí al Congreso para que el Congreso lo defina. Y finalmente le quería plantear un caso que estamos siguiendo en Grupo ASIR. El pasado 21 de mayo en un supermercado de Plateros se encontró un bebé recién nacido. Se le dieron por supuesto los primeros auxilios, pero fue llevado al Hospital Pediátrico de Coyoacán. Hasta este momento, Presidenta, hemos solicitado al IMSS Bienestar si nos pudiera dar un parte médico sobre el estado de salud del bebé. No nos han proporcionado información. Y por otra parte, también sé que es un tema que le corresponde al gobierno de la Ciudad de México, a la Fiscalía, seguir evidentemente la investigación por abandono, tentativa de homicidio, etcétera, y al DIF de la ciudad, que, bueno, tampoco hemos tenido respuesta. Pero mi pregunta es, bueno, por un lado, Presidenta, ¿cómo saber cómo está el menor, quién lo tiene y qué pasa en estos casos? Se lo pregunto también por su experiencia que usted tuvo como jefa de gobierno y por cómo hizo usted este trabajo del programa Hogares de Corazón, donde pues también se daba una alternativa a los niños que pues están en esta situación. Sí. Ernestina, como que fue fiscal de la ciudad, ¿me puede ayudar más a decir qué pasa en estos casos? Sí, muchas gracias. Efectivamente, cuando sucede una situación así de abandono de un bebé, toma cartas la Fiscalía, inicia una investigación y lo primero que se hace es buscar cámaras, hacer todas las diligencias posibles para ubicar a padre, madre, familiares, ¿no? En tanto, bueno, cuando están abandonados, generalmente se llevan a un hospital para que sean valorados, etcétera, y una vez que están estabilizados, mientras la investigación corre, generalmente se llevan al centro de estancia transitoria de la Fiscalía de la Ciudad de México, en el que hay toda una metodología para cuidarlos, y si se agotan las investigaciones y no se encuentran familiares, padres sobre todo, está en posibilidad de ser adoptado. Hay toda una lista de personas que quieren adoptar, ¿no? Eso es lo que pasa. Gracias. Y Presidente, en este caso, bueno, desde su postura, ¿habría alguna política pública que se pudiera impulsar para agilizar también los procesos de adopción? Se hizo también en la Ciudad de México, sí. Cuando fui jefa de gobierno. Fue una iniciativa del Congreso local de Lilia Rosbach, ella lo presentó y se aprobó. Se agilizaron muchísimo todos los trámites y también pues las limitaciones para poder adoptar, siempre, por supuesto, garantizando los derechos de la infancia, que es lo más importante. Entonces, se hizo en la ciudad y puede ser un ejemplo para otras entidades de la República. Son legislaciones locales, estatales. Y ya nada más. Y sí, por supuesto, informamos, le pido a Alejandro que pueda informar el estado del bebé. Muchas gracias, buenos días. Bueno, a ver, a ver, Nancy, luego vamos allá atrás. Gracias, Presidenta. Felicidades. Gracias. Un abrazo grande por su cumpleaños. Buenos días a todos. Nancy Flores de la revista Contralínea. Presidenta, ahora que se sabe que integrantes de la familia Weinberg pues están acercándose
digamos, a las autoridades, porque han sido identificados en esto que la Unidad de Inteligencia Financiera llamó la trama corrupta de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública. Pues saber primero si en este esquema de testigos colaboradores o del criterio de oportunidad ya empezaron a devolver el dinero que obtuvieron ilícitamente con estas contrataciones que se dieron tanto en Secretaría de Seguridad como en la Secretaría de Gobernación en los sexenios de Calderón y Peña Nieto, pues saber si han devuelto estos miles de millones de pesos que se obtuvieron por esas contrataciones, pero también saber si ya empezaron a dar información acerca de la posible relación de Felipe Calderón con los esquemas de corrupción y criminalidad de Genaro García Luna. Se está en un proceso de llegar a un acuerdo que tenga que ver con la información y con la entrega de los recursos. Creo que el viernes pasado recibí una nota de parte de Pablo Gómez que están en este proceso y le pido a Pablo si nos ayudan para que pueda informar cómo va. Pero no tiene que ver con, si no se llega al acuerdo, continúa el juicio, no hay ningún problema y es un juicio que está en Estados Unidos. En otro tema, Presidenta, en los sexenios panistas y priistas se tuvo pues esta relación entre México. México se convirtió en un cliente frecuente de la industria bélica de Israel. Incluso nosotros documentamos pues cómo en el sexenio justamente de Felipe Calderón se adquirió el malware de espionaje Pegasus, que después fue utilizado indebidamente en términos políticos, ¿no? Que ahora vemos al PAN diciendo, bueno, a personajes del PAN diciendo que se va a espiar, ¿no? a las personas. Ellos sí lo hacían cuando estuvieron en el gobierno. Aquí la pregunta, Presidenta, es si en este contexto pues de las atrocidades que está cometiendo Israel, particularmente el caso del genocidio en Gaza, si México, teniendo en cuenta pues sí la Constitución y también nuestra política exterior, si no se violenta esta política exterior que marca la Carta Magna, si se pudiera revisar y en su caso cancelar algún tipo de contratación que se tenga todavía, porque en el pasado sabíamos que incluso se adquirió armamento y también se tenían asesorías con la milicia. Saber primero si todavía se tienen estas contrataciones y sobre todo si se puede cancelar, porque la industria bélica israelí es la que más gana con esta guerra en Oriente Medio y también la que más gana con la posibilidad de que haya, ojalá no lleguemos a ese momento de la humanidad, una tercera guerra mundial, porque hay que recordar que esta industria también es muy especulativa. No se está comprando nada en este momento al Estado de Israel o a alguna de las empresas. Hay equipo que se compró en su momento que requiere refacciones, entonces solamente en todo caso es alguna refacción, pero de los nuevos equipos que se están comprando no se está comprando nada. En otro tema, Presidenta, también aprovechando que está aquí el doctor Alejandro Hertz Manero, fiscal general de la República, preguntar sobre si se tiene este reporte de los casos que han sido denunciados penalmente y que se relacionan sobre todo con empresas factureras de operaciones simuladas y también de evasores de impuestos. Hace unas semanas le consultamos sobre este tema y usted nos había comentado justamente que cuando llegan ante los jueces estos casos pues se echan para atrás. Había una estimación incluso de que quizá fuera el 90% de los casos que los jueces no admiten para dar trámite e incluso ni siquiera generar las órdenes de aprehensión. Fíjese que la pregunta viene muy a tiempo porque lo que señalaba la señora presidenta de la necesidad de coordinación que ahora se está dando en muchos aspectos se inició desde la administración pasada con todas las autoridades de la Secretaría de Hacienda, donde esta capacidad de coordinación y de trabajo conjunto ha ido dando unos resultados excelentes. El día de hoy, ayer salió una información de las autoridades de Hacienda, del SAT, señalando cómo se ha aumentado la capacidad de recuperación en materia fiscal gracias a este trabajo.
Sí, como usted bien dice, hemos tenido muchos problemas con los jueces, pero el hecho de seguir estos procedimientos, de trabajar juntos, de estar coordinados, y los aseguramientos que hemos logrado y todos los procedimientos en los que hemos estado nos han dado un resultado verdaderamente extraordinario. Y la muestra más clara es la información que dio ayer el SAT sobre esto. ¿Y se puede saber cuántos casos son o cuáles son los más relevantes que los jueces no han admitido? Nosotros hemos estado dando toda una serie de informes semanarios, que se los puedo mandar a usted con mucho gusto, de cuáles son los temas y el tipo de industrias fundamentales a los que hemos tenido que seguir estos procedimientos, y los resultados ahí también en esa información, que está muy bien hecha, muy clara. Se la vamos a mandar con mucho gusto. Gracias, fiscal. Muchas gracias. Presidenta, y en un último tema preguntarle también, porque en este proceso de renovación del Poder Judicial de la Federación tan importante, que ya podríamos ver resultados incluso en materia fiscal dentro de pues un breve lapso, se vivió pues en este proceso ya con mucha mayor claridad digamos que este esquema o estas áreas importantes dentro del Instituto Nacional Electoral que siguen capturadas por un grupo conservador. Incluso pues llamó la atención la declaración de la consejera presidenta Guadalupe Tadei el día que ya se sancionó esta elección como válida, la validez de la elección judicial. Ella hizo un pronunciamiento y habló no lo dijo con estas palabras, pero se entiende que habló del sabotaje interno que se sufrió en este proceso, como también ocurrió en la elección presidencial de 2024. Nosotros lo documentamos ampliamente. Y aquí el tema es que estos grupos de intereses creados en el INE pues tienen nombre y apellido y están insertos incluso en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Y nada más para poner algunos ejemplos, pues es que ahí como consejeros y consejeras están, por ejemplo, Claudia Zavala, quien como titular de la unidad de quejas y denuncias de este Instituto Nacional Electoral pues propició que se sembraran pruebas en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador entre 2023 y 2024 para acusarlo, por ejemplo, de que había cometido violencia política en contra de la candidata del PRIAN, Xóchitl Gálvez. También está Jaime Rivera, quien fuera director de análisis del extinto órgano de espionaje CISEN, ¿no? Por ejemplo, en la época del gobierno de Felipe Calderón, cuando ocurrió todo lo de Genaro García Luna y sus nexos con el cártel de Sinaloa. Está Tania Rabel, que es exfuncionaria del sexenio de Enrique Peña Nieto y muy cercana al exconsejero presidente Leonardo Valdés Zurita, también consejero electoral. Arturo Castillo, quien trabajó pues en el INE y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en diferentes momentos cuando ocurrieron los fraudes electorales de 2006 y 2012. También está Martín Faz, cercano a Lorenzo Córdoba, a José Woldenberg y otra vez a Leonardo Valdés Zurita. Recordar que estos personajes, expresidentes del INE y del IFE, pues participaron en las marchas, estas mareas rosas, ¿no? Que después chingona mi Nancy Flores, ¿verdad? Dios que sí. Y que fueron muy cercanos al empresario. La mejor reportera de la mañanera, mis amigos. Preguntarle, Presidenta, si se tiene en este contexto contemplada alguna reforma al Instituto Nacional Electoral para que en un futuro pues ya no esté capturada por estos intereses, que no vaya en contra de la democracia de México, pero sobre todo para que sea garantía de que el pueblo es el soberano y el pueblo es el que manda y manda en las urnas. Qué bueno que lo mencionas, porque mucha hipocresía. Ayer que pasábamos la cápsula de Carlos Monsiváis, de él es la frase de que la doctrina de la derecha es la hipocresía. Y tiene que ver con esto, porque hablan de que se acabó la república, que hay antidemocracia, que el gobierno censura, que ahorita voy a mencionar algo de eso, porque ahora todos traen, ¿no? Censura, censura.
Nadie los censura a ellos, pero hablan de censura. Como Retaíla, ¿no? Nunca hablan del fraude electoral. No se acuerdan. 2006. No se acuerdan los mendigos, presidenta. Porque quien era presidente del Instituto Federal Electoral en el 2006 es uno de los comentócratas más mencionados, cuando él validó un fraude electoral que nunca permitieron que se abrieran las casillas para contar todos los votos, que votaron por quemar las urnas después o quemar las boletas. Exacto. Para que nunca se supiera cuál fue el resultado real. 2 veces les ganó Obrador. Nunca mencionan eso. Eso Nunca. No es parte. Para eso no, para ellos no existen esos mendigos corruptos, hijos de su desde puta mi madre. punto de vista se extralimitó en decir que había votos que no deberían de haberse incorporado al resultado final. Esa es labor del Tribunal Electoral, no del INE. Exacto. El tribunal tiene esa atribución, el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Ahora quieren revisar quién sabe qué tantas cosas, cuando no es su atribución. Entonces sí, son un grupo de consejeros que no actúan buscando Equidad. que se cumpla la voluntad del pueblo, que finalmente eso es la democracia, sino que tienen una posición política que se traduce en todo lo que esté en contra de el gobierno, de la Cuarta Transformación. Hay que votar en contra, independientemente de cuál sea o que se presente. Así son exactamente. Que está en mis 100 puntos, una reforma electoral que hace falta. Hay que sacar Y esa ya en bola su de momento la vamos corruptos a del INE, presentar, porque presidenta. tiene que ver con la cantidad de recursos que se utilizan para el INE, para 8,000 millones de pesos costó la elección ahora. La cantidad de recursos en las elecciones, la cantidad de recursos que tiene el INE, la cantidad de recursos que tienen los partidos políticos. Y otras formas también, los plurinominales también, para que darles una nueva tarea a los comentócratas para que empiecen a hablar de eso. Hay que acabar Y con regreso esos al tema de corruptos. la censura, porque es que es increíble. O sea, ¿en qué país del mundo una televisora, que es una concesión del Estado, habla mañana, tarde, noche en contra de la presidenta con un montón de mentiras? ¿En qué momento cualquiera de los que escribe ha sido censurado? Pues de su puta madre, Fíjense, me corruptos. puse a investigar porque lo traen por el tema de Puebla, ¿no? El tema de Puebla es una ley que tiene que ver con el ciberacoso, en un sentido muy amplio que presentó el gobernador Armenta. Y entonces de ahí lo derivaron a que era una ley dedicada a sancionar y a censurar a aquel que hable mal del gobernador en las redes sociales. Que tenga que clarificarse, se clarifica, pero es una ley contra el ciberacoso que ya existe en Nuevo León, que ya existe en Coahuila, que ya existe en otros estados. Ese es el objetivo de la ley que presentó el gobernador de Puebla. Y en todo caso que ahí quede establecido en la ley que no tiene que ver con los funcionarios públicos. El caso de Laida Sansores, que vale la pena revisarlo, que es un tema que tiene que ver con la violencia contra las mujeres. En mi caso, lo he dicho en cualquier tema, es libertad de expresión. Pero el nivel de críticas al que se ha llegado contra una mujer gobernadora, una mujer, cualquiera que fuera el partido político de esta persona, vinculadas a su físico, no tiene nada que ver con lo político, sino una crítica despiadada, misógina. Entonces ahora que estuve con Laida, ella dice, bueno, es que en algún momento
tiene que resolverse este problema de violencia de género tan fuerte contra las mujeres por un problema que no tiene nada que ver con la forma en que gobiernas o lo que hiciste o lo que no hiciste, sino con el físico de la persona o con palabras que denigran de una manera terrible a una mujer. Entonces vale la pena discutir, porque eso no tiene que ver con la censura.